El problema en el que nos encontramos es que España, la España de hoy en día ha aumentado su población, lo cual hace que todos los números macro queden maquillados y que el gobierno tenga una excusa muy buena. Justo lo hablábamos antes de entrar a la entrevista y dicen, no, como la economía parece que va tan bien, no, va también en los términos macros. El consumo sube, el gasto sube, claro, porque hay muchísima más población. Si haces un análisis per cápita, esto es un desastre. Cuando el gobierno viene y dice, no, hay más personas empleadas en España que nunca, hombre, no te fastidia, has multiplicado por un, ¿sabes? Hay un 20% más de población en España de la que había hace 15 o 20 años, normal que haya más personas empleadas, pero lo cierto es que las horas cotizadas a día de hoy son menores que las horas cotizadas hace 20 años. Que si hace 20 años la media semanal por trabajador era de 32 horas semanales, a día de hoy estamos en torno a las 30 horas semanales. Y eso con más trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que cada trabajador trabaja menos horas. Eso quiere decir precariedad, eso quiere decir pluriempleo, que ya lo estamos viendo. Entonces, personas que trabajando, aun trabajando, no llegan a fin de mes. Hoy justo hablaba con un taxista y me dice que él toda la vida se crió en Madrid y que ahora no puede vivir en Madrid. Y se ha tenido que ir a vivir a Guadalajara, con todos los respetos, muy bien, pero no queriendo hacerlo. Y esa es la realidad. Y él dijo muy bien una cosa que siempre cuenta Carlos y que nosotros hemos tratado de reflejar, que es que los españoles están emparedados en un sándwich en el que hay unas capas de la población que lo tienen todo solucionado y otras capas de la población que tienen un acceso muy sencillo a los subsidios. Y todas las capas intermedias pagan el grueso de los impuestos en España. Asumen la inmensa proporción de los trabajos con una remuneración insuficiente. Pensar que el salario más frecuente en España a día de hoy son 15.575 euros. El más frecuente. No hay quien forme una familia con esto. No hay quien adquiera una vivienda con esto. Y esa es la realidad de España. Bueno, nosotros lo que proponemos es que hay que darle un giro de 180 grados a todo el sistema económico de España. Creemos que hay que llevar a cabo una reducción radical del gasto público y en el documento que presentamos identificamos las partidas en las que se puede empezar a tirar. Identificamos 180.000 millones de euros que directamente podrían empezar a recortarse. Es evidente que no todos ellos se podrán eliminar, pero sí creemos que en unos primeros meses de gobierno ese gasto se puede reducir en un 80 o un 90%. Tenemos además una partida identificada que viene de un estudio del Instituto de Estudios Económicos de 60.000 millones de euros, en total 240.000 millones de euros que podrían empezar a atajarse de una forma muy rápida. Están bastante localizadas todas estas partidas. Entonces, esto serviría para financiar una rebaja fiscal sin parangón, una rebaja de IRPF, una rebaja del IVA, una rebaja del impuesto de sociedades, una rebaja de los impuestos indirectos, impuestos especiales. Y creemos que esto traerá, entre otras cuestiones, una renovación del sistema económico español que permitirá que aflore muchísimo trabajo. Además de eso, creemos que hay que eliminar los desincentivos al trabajo. No tiene ningún sentido que se estimule a la gente para no trabajar. Toda la serie de rentas que hay directas, nosotros estructuramos la principal cantidad de, por ejemplo, el apoyo a la familia. En nuestra reforma del IRPF, nosotros proponemos que los primeros 22.000 euros no tributen. A partir de 22.000 hasta 70.000 tributas al 15% y de 70.000 en adelante al 25%. Sin embargo, por cada hijo que tengas, se te minoran 4 puntos porcentuales. Es decir, si tú estás en el tramo del 15%, cobras 50.000 euros al año y pagas un 15% y tienes un hijo, pues no pagas un 15%, pagas un 11%. Y esto es un apoyo, pero claro, te estimula para trabajar, te interesa tener unos ingresos lo más altos posible, te interesa crecer. Hay un estímulo para el crecimiento, hay un estímulo también para tener familia. Eso es como nosotros creemos que debe ir la economía, no lo que hay hoy, que se estimula precisamente, pues hay mucha gente que no puede permitirse trabajar porque tiene, imaginemos, una renta de inserción de 800 euros y accedería a trabajar con un salario de 1.100, perdiendo los 800. Dices que no soy capaz. Y esto al final es un desincentivo al trabajo. Creemos que el sistema económico tiene que ir en una dirección totalmente contraria. No está en quiebra.
Es importante decirlo. Si tú dices el sistema de pensiones está en quiebra, el sujeto de esa oración es el propio sistema. No, el sistema lo han quebrado. Lo han quebrado los dos partidos que llevan gobernando España durante 40 años. Dos partidos que en el año 95 constituyen la que llaman la Comisión del Pacto de Toledo, y en el acta fundacional de esa comisión, debate parlamentario, los problemas que aducen para fundar o montar esa Comisión del Pacto de Toledo son todos los problemas que a día de hoy amenazan al sistema de pensiones. Todos. Es decir, lo sabían desde el año 95, lo habían detectado e intencionadamente han decidido no hacer nada. Es que ese es el problema. Nuestra propuesta es relativamente sencilla. En el papel que hemos presentado apuntamos cuál es la solución, y la solución es pasar de un sistema de reparto, que es el que tenemos hoy. Tenemos que entender que lo que paga cada cotizante se va directamente al bolsillo de un pensionista. Y lo que tenemos que hacer es pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto, en el que hay una parte de reparto y una parte de capitalización. La capitalización quiere decir que lo que ese cotizante paga al sistema se mete en una bolsa. Y como una bola de nieve empieza a circular. Y transcurridos 35 años de ese dinero capitalizándose, imaginemos que no es el dinero de un solo trabajador, es el dinero de toda la masa laboral de España, capitalizado durante 35 años a un interés razonable del 6,5%, que es el tipo de interés anual medio de pues, bolsa europea, bolsa americana, no es nada descabellado, obtendríamos una riqueza muy superior en el momento de la jubilación. Es más o menos como decir que si tú tienes una pequeña bola de nieve, se la pasas directamente a un pensionista, o que tú esa bola de nieve la echas a rodar cuesta abajo, de tal forma que cuando te toca el momento de la jubilación no tienes la pequeña bola de nieve, tienes una gran bola de nieve que ha ido creciendo por el mero beneficio del interés compuesto. Y eso es lo que debería hacer España. Esto exige un pensamiento a largo plazo, que nunca este bipartidismo que nos lleva gobernando 40 años lo ha tenido. Esto exige hacer un discurso político maduro, y un discurso político que diga, señores, si seguimos así, caminamos hacia el desastre. Hay que hacer algo ya. Eso hace falta decirlo y hace falta hacerlo público. Y creemos que Vox es el único partido que se atreve a hacerlo. Entonces, un sistema mixto de reparto puro a capitalización con reparto. Y esto se ha hecho en varios países. Esto es posible. En Chile se ha hecho, en Suecia se ha hecho, en Japón se ha hecho algo parecido. Son sistemas diferentes, pero que hacen el mecanismo de las pensiones para la jubilación viable en el largo plazo. El programa pone una comparación con los años 60 para ver cómo en la actualidad un gobierno que dice que la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar y hace anuncios muy rimbombantes y se gasta muchísimo dinero en publicidad al respecto, en verdad tiene unos presupuestos absolutamente ridículos. El presupuesto de este año de vivienda son 4.000 millones de euros, y creo que José María cuenta que es 32.000 millones de euros lo relativo a subvenciones. Subvenciones directas, 32.000 millones de euros. Es decir, es que el ejemplo y la comparativa con los años 60 era una manera de mostrar hasta qué punto los que nos gobiernan están mucho más centrados en resolver las crisis comunicativamente y salir airosos en términos de marketing que en términos de eficacia práctica y de transformación de la realidad. Este gobierno prometió 184.000 viviendas en el año 2023. Nadie ha visto ninguna. Yo no sé si se han entregado 10, 15 o 20, pero no más que eso. Pues iba por ahí. Iba por lo que necesitamos ser políticos que se hagan responsables de las crisis que les toca vivir, porque para eso son políticos. No que lo que quieran sea juntar a los 4 tipos más listos de comunicación, hagan un brainstorming y digan vamos a salir de esto haciendo esta campaña maravillosa y este vídeo en TikTok, que es lo que ha hecho este gobierno con la vivienda, que parece que está muy preocupado por la vivienda y sin embargo tiene los peores datos posibles de vivienda, de falta de oferta, de desaparición de oferta, de tolerancia con la ocupación, con la inquiocupación, de una generación caracol que lleva la casa a cuestas, que no puede emanciparse, los peores datos históricos de retraso en la emancipación, de gente viviendo en casa de sus padres, de precios más altos de alquiler, de compra, de precios más altos de piso compartido. Es decir, es el gobierno de los récords negativos en la vivienda y sin embargo sacan pecho y muy ufanos, dicen, nosotros estamos defendiendo la vivienda muy fuerte. Bueno, pues la vivienda no se defiende diciendo que la vivienda es un derecho, como hicieron con la ley llamada por el derecho a la vivienda, porque la convirtieron en un lujo. En otros momentos en la historia de nuestro país ha habido una política de apuesta por ampliar la superficie disponible, edificable, acelerar los procesos de transformación del suelo, acabar con esta lógica que es realmente especulativa de retención del suelo por parte de la administración.
etcétera, etcétera, y al mismo tiempo ser conscientes de que una sociedad cada vez más precarizada, con menos dinero en el bolsillo, no puede permitirse algunos de los precios del mercado libre, y que una forma de ayudar a que se pueda acceder a la propiedad, porque todos consideramos que es un bien ampliar el número de propietarios, porque es decir, es ampliar el número de personas libres, el número de personas dueñas de su destino, el número de personas autónomas que no necesitan un subsidio, que no dependen del Estado. Hay una fórmula que en España ha existido desde los años 50, sobre todo hasta los años 2010, hasta la crisis de 2008-2012, que era la vivienda protegida. Pero esto no quiere decir que el Estado hace vivienda pública, todo con recursos del Estado, y que se va a hacer la carrera de funcionario albañil, la carrera de funcionario constructor. No quiere decir que se van a buscar cuáles son las mejores fórmulas de cooperación mixtas entre el sector público y la iniciativa privada, para poniendo suelo a disposición, derecho de superficie, créditos blandos, descuentos, ayudas directas, avales, poder conseguir ampliar el número de propietarios, porque creemos que eso es un bien en sí mismo, y que no es solamente un bien para los agraciados, sino un bien para el conjunto de la sociedad. Ese dinero que no tienen que estar destinando a comprar una casa es un dinero que tienen para poder consumir, para poder emprender, para poder montar una empresa, para poder mejorar la educación de sus hijos. Es decir, es un dinero que está circulando en España, pero no solo en España, es que estas políticas también existieron en otros países, sobre todo mediterráneos. Existieron en Italia, en Grecia, en Portugal, en Malta, pero en España en concreto, en la segunda mitad del siglo XX, se pasa de ser un país en el que la propiedad era un auténtico lujo de personas con apellido compuesto, a ser el pan de cada día de cualquier español. Una propiedad, pero es que también 2 propiedades era algo muy habitual en los años 90 y en los años 2000. Ahora nos parece que es una auténtica quimera, pero no podemos renunciar a que ya se ha alcanzado el estado de máximo bienestar y ahora es una gestión paulatina del retroceso. Yo creo que es tan fácil como encontrar cuáles fueron las rutas acertadas que nos permitieron llegar a ese punto. Algunas tienen que ver con medidas que alguien diría son liberales, ampliar el suelo disponible, regular menos. Bueno. Otros tienen que ver con medidas que ayudan a que la gente acceda a la propiedad. A nosotros nos importa muy poco si es más o menos liberal, nos importa si ayuda al objetivo que tenemos. La ocupación, sobre todo, y esto es una cosa que la izquierda con frecuencia trata como si fuera un asunto menor, y dice, no, es que es el 0,0 no sé cuántos, no. El 0,0 no sé cuántos que sacan son las 16.000 denuncias que hay anualmente por solo una de las 6 vías por las que se puede denunciar o demandar un asunto de usurpación de un inmueble. Pero cuando a alguien le ocupa una casa, lo primero que se le ocurre no es ir a poner una denuncia ante la policía o ante un juzgado, porque sabe, porque es público y notorio, que los procesos de recuperación de la posesión de una vivienda son 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. ¿Quién quiere meterse en ese berenjenal palmando pasta además en medio? Cuando si a uno le ocupa una casa, lo primero que va a hacer va a ser decir, voy a buscar a mi amigo el más alto o a mi primo el más fuerte y vamos a ir a la puerta a ver si conseguimos que nos devuelvan la casa. O voy a ir y por debajo de la manga les voy a ofrecer un dinero para que se vayan. Pero es que cuando tú hablas con abogados expertos en estos temas, es que te dicen que ellos a sus propios clientes lo que les recomiendan es que no pongan una denuncia, sino que busquen vías informales de resolución del conflicto. Así que lo primero de todo que hay que hablar es que el Estado, que el gobierno, los datos que da son una auténtica gota en un océano, que esos 16.000 denuncias anuales son el mínimo de las ocupaciones que se producen en España. Y que en España este es un problema muy grave. Y es un problema muy grave no solo porque afecte a aquellas personas que les han ocupado su vivienda, o a sus vecinos porque generen actividades insalubres, ruido, drogas, armas, lo que sea. Es que generan un daño a todo potencial inquilino. Porque ante el miedo a la ocupación y sobre todo ante el miedo a la inquiocupación, a que un tipo te pague un mes y luego se quede dentro y que ya lo tenía previsto desde el principio, el resultado es que muchos propietarios dicen, prefiero no tener mi piso en el mercado, o prefiero tenerlo en el de temporada, o en el turístico, o en el de por habitaciones, o venderlo, o dejarlo vacío, o si lo pongo en alquiler, lo pongo con una empresa de alquiler seguro, o hago un casting y solo voy a alquilar a un funcionario, a un tipo que tiene una nómina altísima. Y el resultado de ser tolerante con la ocupación y con la inquiocupación no es haber permitido que unas miles de personas vivan en una casa que no es suya, no, el resultado es haberte cargado un mercado inmobiliario que tiene que estar para satisfacer las necesidades de las familias, y que hoy tenemos una casta de inalquilables, de personas a las que nadie quiere alquilar porque su perfil es potencialmente vulnerable. Y potencialmente vulnerable quiere decir que nadie te va a echar de ahí. Y que si tú eres joven, eres potencialmente vulnerable. Oh, qué suerte, nadie me va a echar, no. Oh, qué mala suerte, nadie me va a alquilar. Que si tú tienes una pensión baja, te va a pasar lo mismo. Que si eres autónomo y no puedes demostrar, te va a pasar lo mismo. Que si llevas poco tiempo trabajando en tu empresa, te va a pasar lo mismo. Es decir, unos perfiles que no son para nada precarios,
que hace 20 años eran dueños, que se les expulsó de la posibilidad de comprar y que hoy se les está expulsando de la posibilidad de alquilar, y que son los que van nutriendo poco a poco esas filas tan tristes del piso compartido, de la autocaravana, del sinhogarismo. Y esto es resultado precisamente de eso que hace tanta broma la izquierda. No, es que la ocupación no es un problema. No, la ocupación no es un problema. Tolerar la ocupación se ha cargado el mercado de alquileres en España. Lo que proponemos es desde diferentes vías, tanto endurecimiento del Código Penal, inclusión de un delito relacionado con, bueno, porque esto no lo hacen particulares, lo hacen mafias, y no podemos ser ajenos a esta realidad, el endurecimiento que convierta realmente en disuasorio. Y aquí de nuevo hay que apuntar al Partido Popular, quien rebajó en 2015 en el Código Penal las penas por usurpación fue el Partido Popular, que ahora de nuevo se suma a hablar de ocupación. Acabar, por supuesto, con cualquier tipo de medida que haga que un particular tenga que seguir pagando el IBI, los suministros a los jetas que tiene ahí metido dentro. Por supuesto, dar las medidas para que en 24 horas se pueda desalojar a las personas que están ahí. Esa es la fundamental. El desalojo en 24 horas contra muestra del título de posesión. Eso es. Desalojo automático, ya accede la policía llega a usted, título. Sabéis que ahora, quienes nos vean, esto es un chiste, tú con el ticket de la pizza o de Globo, pizza, impides que la policía te saque, oiga, muéstreme usted el contrato de alquiler, contrato de compra-venta, y si usted no tiene ni contrato ni nada, fuera de aquí, ipso facto la prueba de policía. Pero tenemos que ir a eso, tenemos que ir a la seguridad jurídica, tenemos que devolver la seguridad jurídica a España. Y esto aplica tanto a vivienda como a todas las cuestiones. No puede ser que una licencia tarde meses, que un desalojo tarde meses. Hay que volver a la agilidad de los procesos judiciales y administrativos.